Cordial saludo, mi nombre es Uberley Ramos Delgado, soy estudioso de la tecnología en gestión de procesos logísticos. El tema a presentar es un proyecto de investigación sobre la investigación cualitativa. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es una técnica descriptiva de recopilación de datos que se utiliza para descubrir detalles que ayudan a explicar el comportamiento. En resumen, la investigación cualitativa nos ayuda a comprender el por qué, cómo o de qué manera se da una determinada acción o comportamiento. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde vamos a explicar, el enfoque es el origen de cada uno de estas formas de investigación que hacen parte de una investigación cualitativa. Algunos puntos. Entonces decimos que la etnografía es europea, se configura en la mirada decimonónica de migrantes, exploradora con vocación analítica y etnocéntrica. El método de investigación mediante el que se aprende de la forma de la vida de una unidad social específica. Se busca la descripción o reconstrucción analítica, interpretativa de la cultura, forma de vida y la estructura social del grupo que se investiga. En la etnografía virtual encontramos que la virtual es la respuesta del método etnográfico a una nueva realidad surgida con el auge de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. El impacto que tiene en la forma de interactuar entre individuo o individuo colectivo e individuo-máquina es casi incomparable en relación a otras tecnologías comunicativas surgidas anteriormente. La etnografía virtual, su origen se inicia con la revolución tecnológica y tiene impacto en la interacción del ser humano. En la teoría fundamentada, tenemos que Gleiser Strauss fueron los que en 1967 desarrollaron estas metodologías de análisis como método de investigación propósito. Es un método inductivo de investigación en el que el investigador desarrolla una teoría sistemática que surge del proceso de recolección y análisis de datos de historia. Se refiere a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación. En este método de recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí. Esta teoría fundamentada tuvo su origen en la Escuela de Sociología de Chicago, así como también en el interaccionismo simbólico al principio del siglo XX. En la investigación de acción, decimos que este método, por Kurt Lewin en 1946, describió la investigación de acción como un proceso de peldaños en espiral, cada uno de los cuales se compone de planificación, acción y evaluación del resultado de la acción. Esta investigación de acción pretende resolver un problema real y concreto sin el ánimo de realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas. En el estudio del caso, en este método, para Jean, en 1989, en su origen, el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. Es sin duda el autor más citado de la investigación basada en casos, habiéndose convertido en referencia casi obligada para todos los que utilizan esta metodología. Este estudio de caso es una investigación empírica que estudia un fenómeno o contemporáneo dentro de su contexto real. En la investigación, el método fenomenología, en este caso su origen nace en el año 1856 por el matemático Husserl. La fenomenología permite develar el ser de las cosas sin nada de interpretaciones, lo que la cosa nos dice de sí misma, pensar solo en el fenómeno, lo dado a la conciencia.
La fenomenología es un movimiento filosófico del siglo XX que describe las estructuras de experiencia tal y como se representan en la conciencia, sin recurrir a una teoría. Aquí en el cuadro comparativo de las fases encontramos que en la etnografía, la selección del diseño, los mejores adjetivos de un diseño etnográfico son su carácter minimalista y flexible, lo que supone partir de un plan de acción suficientemente flexible y abierta para acercarse al fenómeno, comunidad o situación a estudiar. En esta etnografía tenemos la selección de diseño, tenemos otro punto que la determinación de las técnicas, acceso al ámbito de investigación o escenario, selección de informes, recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario, procesamiento de la información recogida. Son uno de los puntos de sus fases en la investigación. En la etnografía virtual encontramos 4 puntos en esta fase, como la exploratoria y reflexión, la planificación, entrada en el escenario y la recogida y análisis de información. En la teoría fundamentada tenemos la comparación de datos. Otro punto sería la integración de cada categoría, seguida de delimitar la teoría y una reacción de la teoría. En la investigación por acción tenemos la observación, la planificación. El tercer punto sería la acción y cuarto punto la reflexión. En las fases del estudio de casos sería la preactiva, interactiva y posactiva. Y en la fenomenología encontramos una etapa previa, una etapa descriptiva, otra etapa sería la estructural y por último tendríamos la etapa de discusión de los resultados. En el cuadro comparativo entre enfoque, técnicas e instrumentos de recolección tenemos en la etnografía unas técnicas de instrumentos de recolección sería la reflexión analítica sobre los datos, selección y reducción de datos y organización y caracterización de los datos. En la etnografía virtual tendríamos la observación flotante, encuestas en línea y las encuestas por web. En la teoría fundamentada tendríamos codificación abierta, codificación axial, la codificación selectiva y tendríamos otro punto de técnica que sería la generación de teorías. En la investigación con acción tenemos 3 puntos de técnicas de instrumentos de recolección como la entrevista, la observación del ambiente, formar grupos de enfoque, toma de notas, videos, revisión de documentos y registros de estadísticas. En el estudio del caso, como técnica tendríamos una entrevista personal no estructurada, tendríamos las entrevistas personales estructuradas, tendríamos la revisión de documentos y tendríamos por último los datos estadísticos relacionados con el fenómeno estudiado. En la fenomenología, las técnicas de instrumentación de recolección sería la entrevista, preguntas abiertas, grabación, una grabación de voz y video y antecedentes literarios. En este cuadro comparativo de enfoque, el enfoque sería análisis de datos. Tenemos que en la etnografía tenemos una observación del participante, unas entrevistas cualitativas y grupos de discusión. En la etnografía virtual, integración de material, análisis del material y hipertextos por páginas. La teoría fundamentada tendríamos la visualización de la teoría, la codificación abierta, axial en primero y segundo plano. En la investigación acción tendríamos 3 puntos como los diagramas, mapas conceptuales y tercero como las matrices. El estudio de caso
Igualmente tendríamos 3 puntos: recolección de información, organización de datos y codificación, conceptualización y socialización del problema. La fenomenología tendríamos la descripción del problema y experiencias compartidas. En la etapa de la fenomenología tendríamos la clarificación de los presupuestos, reducir los presupuestos básicos a un mínimo y tomar plena conciencia de los que no se pueden eliminar. En esta etapa descriptiva, lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más completa y no prejuiciada posible. En esta bibliografía nos apoyamos en la investigación de Aguirre Bastán en 1995, etnografía metodología cualitativa, por Hein Christen en el 2004, en la etnografía virtual, Alvarado adquiriendo habilidad en el cuidado de la incertidumbre del nuevo compromiso, y Abspurva de la Escuela de Chicago, sus aportes para la investigación en ciencias sociales. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue el tema mío investigado y bueno, estos son el resumen de todo ese trabajo. Muchísimas gracias.